primeras evaluaciones de neurología y la verdad es que están bastante buenas, ya las notas están bastante más, mucho mejor respecto a lo que esperaba, ¿ya? Y eso sin duda que es un buen indicador, ¿ya? Y espero, bueno, tal vez miércoles o la semana siguiente poder hacer la revisión con ustedes, ¿ya? Si es que alcanzamos a terminar todo esto, pero yo creo que con seguridad la semana siguiente, ¿ya? Les cuento para el día de hoy, ya el tema, tenemos por tema a tratar lo que tiene relación con demencias, ya, y funciones cognitivas, ya. Uno de los grandes capítulos dentro de neurología para todos aquellos estudiantes de pregrado, ¿cierto? Llámese terapeutas ocupacionales, llámese psicólogos, asistentes sociales, médicos, enfermeras, kinesiólogos, ya, de manera transversal, ya. Las enfermedades tipo o asociadas a demencia son una de los grandes capítulos en la línea de la neurología. Y muy particularmente para quienes nos dedicamos explícitamente más a la rehabilitación o tenemos más desarrollada esta perspectiva un poco más social o humanista como parte de los diferentes dispositivos o equipos de salud. Ya, desde bueno, ustedes ya están prácticamente en la mitad o han pasado la mitad del periodo de formación en la universidad, ya, y ya comprenderán que existe una tendencia mundial y nacional ya que nos lleva a una proyección que está representada por un envejecimiento de la población, ¿ya? Y que eso se ha venido dando ya desde hace algunos años hacia atrás, ¿ya? Y que los indicadores a la fecha proyectan que la población en Chile va a envejecerse todavía más, ¿ya? Especialmente en los años venideros, ¿ya? Y eso plantea muchos y nuevos desafíos para todo el personal sociosanitario de los diferentes países, ¿cierto? Como el nuestro, ya, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, ¿ya? Y con esto hago referencia a que las enfermedades tipo demencia, desde hace algunos años ya son una de las prioridades nacionales, ya tanto en salud y en educación y en todo el tema social, ya para educar primero a la población, ya, y segundo, poder desarrollar cada vez personal profesional y técnico que esté más capacitado y preparado para abordar y tratar a personas con demencia y sus familias, ¿ya? Así que lo que espero poder compartir con ustedes, primero los contenidos que significan presentar esta cátedra para ustedes en pregrado, ya y segundo poder compartir con ustedes ah, todo lo lindo que tiene que ver un poco con el abordaje de personas adultas mayores que tienen deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces espero que esta cátedra sea ah, bastante productiva para ustedes y que sientan la libertad de poder hacer preguntas, ¿ya? Dentro, tal como les dije, las demencias son una prioridad nacional prácticamente desde hace algunos años para el Ministerio de Salud y para el Gobierno de Chile, ¿ya? Y se han formulado muchas líneas de trabajo investigativas, ¿ya? Y una de esas líneas de trabajo tiene que ver con que los profesionales de pregrado salgan cada vez más preparados para poder atender y tratar a las personas con demencia y sus familias, ¿ya? Porque no tan solo es una prioridad en salud, sino que también es una prioridad en todo el tema social, ¿ya? Y antes de hablar de demencia en sí, vamos a hablar primero de algunas funciones cognitivas como una forma de poder entender un poco más lo que tiene que ver con demencia, ¿ya? En el comienzo de la asignatura, cuando yo les comenzamos a evaluar o hablar del examen neurológico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Les dije que íbamos a dejar pendiente algunas cosas que tienen que ver con funciones cognitivas y es justamente lo que voy a presentar
en la primera parte de la jornada del día de hoy, ¿ya? Y posteriormente vamos a dar cabida a lo que tiene que ver con demencia en sí, ¿ya? Dentro de todo espero que se encanten con esta linda área, porque yo la verdad creo que por lo menos cuando ustedes ya egresen de la universidad, es muy probable que muchos de ustedes se vean vinculados, ¿cierto?, a áreas de trabajo que tengan que ver con personas con demencia o personas con deterioro cognitivo en general, ¿ya? Y bueno, después espero que me cuenten un poco de su experiencia de lo que ha significado eso, ¿ya? Eh, por favor, siéntanse en la libertad de plantear preguntas, inquietudes o requerimientos, toda aquella duda que pudiesen tener, ¿ya? A mí particularmente el tema de la demencia es un tema que me gusta, ya desde hace algunos años he comenzado a hacer algunas cosas, a revisar algunas cosas, a plantear alguna línea investigativa, ¿ya? Y eso me ha permitido poder entregarle algunas herramientas un poco más desde la experiencia y desde lo más actual en relación a la demencia. Y antes que se me olvide, antes de finalizar la clase del día, os quiero compartir una publicación que salió realizada este año, hace algunos meses ya, respecto de lo que significa la relación entre el COVID o coronavirus, ¿cierto? Y las personas con demencia. Y así que si se me olvidan, por favor me lo recuerdan y se los comento. Bien, dicho eso entonces, espero que ya estén cómodos para la cátedra de hoy. Voy a compartir pantalla donde voy a hablar en básicamente algunos minutos sobre funciones cognitivas, ¿ya? Aprendizaje y memoria, y hacemos un break, ¿cierto? Y después nos abocamos a lo que tiene que ver con demencia propiamente tal. Si no alcanzamos a ver demencias completamente hoy día, no hay ningún inconveniente, lo retomamos mañana, ¿cierto? También tenemos que revisar algunos instrumentos para evaluar demencias ya o funciones cognitivas que me interesan que por lo menos los conozcan, los escuchen, ¿ya? Y puedan ver cómo se utilizan, pues así que también vamos a hacer dentro de esta cátedra eso, porque, como les dije, la misión de quienes estamos hoy en día del lado de la docencia es hacer que cada vez las nuevas generaciones salgan especialmente más preparadas en esta área. Y lo primero tiene que ver con comprender un poco más en qué consiste la enfermedad, ¿ok? No se olviden, ¿cierto? Quienes no tienen alguna foto suya, de por favor colocarla, porque así por lo menos después las puedo reconocer, ¿ya? Ah, Voy a compartir pantalla entonces. Bien, entonces, tal como les contaba, lo que les quiero contar hoy día tiene que ver con, en general, con este conjunto de enfermedades tan significativas que está representada por las demencias, ¿cierto? Pero previo a eso, ¿cierto? Es importante hacer un alto y hablar sobre funciones cognitivas, ¿ya? Porque nos permite en definitiva poder comprender y entender un poco más en qué consisten en concreto las demencias, ¿ya? Las funciones cognitivas, como ustedes saben, son funciones, ¿cierto? O procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar información, ¿cierto? Respecto del medio ambiente que nos rodea, esto a través de principalmente de los diferentes órganos receptores que tenemos, o sea, estereoceptivo, visión, tacto, y propioceptivo también, visión, tacto, gusto, audición, ya, propiocepción a través del movimiento, la percepción del movimiento, del levantar cosas, del andar en bicicleta, ya, todo eso está asociado a las funciones cognitivas, ¿ya? Y de cierta manera lo que marca diferencia entre las diferentes especies primates, ¿cierto? Dentro de los cuales estamos nosotros, tiene que ver justamente con la especialización ya y diferenciación de determinadas regiones cerebrales para el desarrollo de ciertas funciones. En general, ¿cierto? Las funciones cognitivas es un breve listado, ¿cierto?
muchas veces los autores van a referir muchas más, pero en términos generales son estas: atención, ¿cierto? Concentración, orientación, memoria, la gnosia, funciones ejecutivas, praxia, lenguaje, ya que son parte de las funciones cognitivas también. Algunos autores hablan del lenguaje como una función independiente, ya, y habilidades visoespaciales, ya. Algunas de estas funciones cognitivas ya las vimos cuando estudiamos el examen neurológico. Ya recuerdo que hablamos de atención, de orientación, de gnosia, ya, y de praxia, lenguaje también. Entonces nos quedan en definitiva memoria, funciones ejecutivas, praxia, y hablar de funciones, habilidades visoespaciales. Vamos a admitir a los últimos que están acá. A ver, hacemos un alto. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Entonces, como ustedes recordarán, a la hora de hablar de atención, hablamos de atención sostenida, selectiva, alternante, y que de cierta manera se reconoce la atención como la puerta de entrada para los procesos de aprendizaje. Es decir, aquel niño que tenga, y esto muy particularmente en los niños con déficit atencional, aquel niño que tiene dificultades y la atención, cierta, y concentración, muy particularmente va a tener dificultades en otras áreas también, producto de que esta puerta de entrada está alterada para poder acceder a todos los demás procesos que tienen que ver con funciones cognitivas, ¿ya? Especialmente memoria y aprendizaje, ¿ya? Bueno, y la atención sostenida, selectiva, alternante, hay varias formas de clasificarlo, algunos autores hablan de otras más, ¿ya? Pero básicamente se clasifican en estas, ¿ya? Y la memoria, puse este monito que es el amigo de Nemo, ¿cierto? Que sí tiene problemas de memoria, ya quienes vieron probablemente la cinta animada, ¿ya? Y que es un poco el ejemplo de lo que se ve cuando falla la memoria, ¿ya? Que está representado por este pescadito color azul. ¿Ya? Y en general la memoria que es un proceso, una capacidad cognitiva, ¿cierto? Que significa tres procesos: un proceso de codificación, ¿ya? De almacenamiento y, por supuesto, la capacidad de recuperación, ¿ya? La codificación significa el poder transformar, por ejemplo, un estímulo auditivo, ¿ya? En un impulso eléctrico, ¿ya? Para hacer en el fondo esta conversión de lo que es lo sonoro a lo eléctrico a través de la actividad eléctrica cerebral. Ya es describir, codificar, es cambiar la forma física con la cual se propaga el estímulo externo para, en definitiva, transformarlo en una actividad eléctrica que en definitiva va a favorecer o va a llevar a cabo el proceso de almacenamiento, ¿cierto? Como ustedes ya saben, el sistema nervioso central funciona como una especie de gran bodega con regiones específicas donde se almacenan determinados recuerdos, ¿ya? No se almacenan al azar, ¿cierto? No es que uno pesque y deje el recuerdo en cualquier lugar que hace se lo antoje, sino que quedan en lugares específicos, homologando un poco cuando uno va al supermercado y ves que están los tallarines en un lado, la azúcar en un lado, los chocolates en un lado, la bebida en otro lado. Lo mismo un poco hace el sistema nervioso al almacenar los diferentes recuerdos, ¿ya? De tal manera que cuando lo necesite, ¿cierto?, los tome nuevamente para poder utilizarlos para generar una respuesta, ¿ya? Y dentro de este sentido, ya, la memoria en general se divide en procesos de o sea, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, y esto tiene que ver con la duración de cada uno de ellos. En esta imagen que no está, aparecía graficada, ¿cierto?, el proceso de cómo se producen los procesos de memoria de codificación, almacenamiento y recuperación, ¿ya? Que se dan particularmente a nivel del hipocampo, región amigdalina, corteza entorrinal, lóbulo temporal, ¿ya? Y lóbulo frontal también, ¿ya? Particularmente en esta zona.
Dentro de la memoria a corto plazo es un depósito transitorio, ¿cierto? Donde la información se analiza, se interpreta y se organiza para su posterior almacenamiento, ¿no? En la memoria a largo plazo, ¿ya? Y aquí hay cosas que son importantes, ¿ya? La memoria a corto plazo es la puerta de entrada para poder almacenar información en la memoria a largo plazo, ¿ya? Si esta información no pasa a la memoria a largo plazo, simplemente el recuerdo se va a perder o se va a olvidar, ¿ya? ¿De acuerdo? Y su capacidad, por supuesto, es limitada, que significa más o menos 7, ¿cierto? ¿Ya? Conserva la información durante más o menos un minuto, ¿cierto? Y está representada además por la memoria sensorial, que tiene que ver con las diferentes fuentes, ¿cierto? Que puede ser icónica o eoica, ¿cierto? Dependiendo si es una memoria sensorial más visual o auditiva. Y dentro de la memoria a corto plazo está considerada además la memoria de trabajo, que es la memoria que nos permite poder desarrollar algunas actividades de forma procedimental, ¿ya? La memoria a corto plazo se asocia mucho a funciones hipocampales, ¿ya? Y en general, ¿cierto? Está esta otra memoria que es la memoria a largo plazo, ¿ya? Si bien hablar de memoria a corto y largo plazo es una forma de categorizarla bastante simple, ¿ya? Profesor, Sí, sí. profesor, me disculpa un segundo, es que nadie puede abrir la puerta en mi casa y están tocando. Ah, no, Ok, adelante. ahí bajaron, ya, no hay problema. Están hace rato tocando, perdón. Ya, pero ya abrieron, no hay problema. Ok, ahora sí, gracias. Ya. Lo que les contaba ya que hablar de memoria a corto y largo plazo es una forma general, pero que a la vez es bastante simple de poder ordenar un poco estos conceptos que muchas veces están como en el aire, ¿ya? Pero quienes logren entender y visualizar y construir un esquema de esto, o la representación mental, ¿cierto? Se le va a hacer mucho más fácil posteriormente poder agregar otras cosas más que son pertinentes, ¿ya? La memoria a largo plazo, ¿cierto? Es la información que pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, ¿cierto? Donde ya logra permanecer mucho más tiempo, hasta incluso toda la vida, ¿ya? Y se reconoce que tiene una capacidad y una duración ilimitada, ¿ya? Dentro de la memoria a largo plazo tenemos dos grandes categorías. Una tiene que ver con la memoria declarativa o explícita, ¿ya? Dentro de esto tenemos la memoria episódica, autobiográfica y semántica. Por ejemplo, toda la memoria que tiene que ver con que todos sabemos en el lugar donde nacimos, ¿cierto? Todos sabemos nuestro nombre, todos sabemos dónde fue, por ejemplo, recordamos, mejor dicho, la escuela donde fuimos, todos probablemente recordemos la calle donde vivimos, ¿cierto? Quiénes son nuestros padres, ya, cómo poder escribir, ya, entonces las letras, todo eso tiene que ver con memoria más bien declarativa que uno puede verbalizar, ¿cierto? Cómo se realizó el proceso de aprendizaje. En tanto que la otra memoria a largo plazo es la memoria más procedimental o implícita o no declarativa, que tiene que ver con los actos, con el aprendizaje de actos motores, ¿ya? Memoria explícita, bueno, aquí ya lo que le había contado, es una almacén de información de forma consciente, ¿cierto? ¿Ya? Y se divide en episódica, que se caracteriza porque lo que recordamos son hechos o sucesos, experiencia de vida ubicada en el espacio, en el tiempo y por nuestra parte, ¿cierto? ¿Ya? Y la memoria semántica, que consiste en el reconocimiento del significado del objeto, vocabulario, conocimiento y de carácter general, por ejemplo, algo que es semántico, todos sabemos para qué sirve el celular. Por ejemplo, todos sabemos para qué sirve, cómo se ponen los zapatos. ¿Ya? Entonces, si bien el ponerse los zapatos es un acto que significa memoria implícita, porque uno lo hace de manera no como automática, ¿ya? Sí, el saber que los zapatos, uno va en el izquierdo y el otro va en el derecho, significa el uso y el uso sí de la memoria semántica. Y la memoria procedimental, ¿cierto? Que hace referencia al aprendizaje que se produce en relación a los actos motores, ¿ya?
que está representada o almacenada a nivel del cerebelo, a nivel de los ganglios basales, ¿cierto? A nivel del tálamo también, que es el lugar donde convergen los estímulos sensitivos, ¿ok? Ahora, en general, ¿cierto? Esta imagen, no sé si es otra más, esta imagen viene a graficar, ¿cierto?, las zonas en las cuales se le atribuyen funciones asociadas a la memoria, ¿ya? Pero en este sentido ya se reconoce la zona del hipocampo, ¿cierto?, la amígdala, el giro del cíngulo, ya que está graficado acá, ya, que es la corteza de forma amarilla, que le da prácticamente la vuelta al cuerpo calloso, ya, el núcleo anterior del tálamo también, como les contaba, ya, los cuerpos mamilares, o que se conocen como folículos superiores o inferiores, ¿cierto? Y el hipocampo, que está representado de color más verde, ¿ya? ¿Ya? Esto se conoce como el circuito de Papez, ya que también es reconocido como circuito de la memoria, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, en general, ¿ya?, el sistema límbico, que tiene relación con las emociones, ¿ya? Como ustedes recordarán, ¿ya? También tiene mucha relación con el aprendizaje, ¿ya? Entonces, si ustedes comparan la imagen del corte del cerebro de la izquierda y la de la derecha, van a encontrar que hay estructuras similares, ¿cierto?, que tienen una función en el sistema límbico y que además tienen una función en los circuitos de aprendizaje que forman parte del circuito de Papez, ¿de acuerdo? Entonces, y esta en el fondo es una imagen que además demuestra la estrecha relación entre um, emociones y aprendizaje, o emociones y memoria, ¿ya? Y que en el fondo viene a representar un poco que el aprendizaje, cuando está mucho más asociado a un componente emocional, perdura más tiempo y es mucho más significativo, ¿ya? Y en definitiva, como pueden ver, hay regiones que comparten en común, ¿cierto?, ambas funciones, ¿ya? Y que en el fondo esto ha reflejado y ha dado para varios estudios interesantes que se han generado en esta línea, ya, en relación al componente emocional del aprendizaje, ¿ya? Y aquí, cuando hablamos, perdón, vuelvo un poco atrás, cuando hablamos de emociones tanto buenas como no tan buenas. Por ejemplo, los cumpleaños, ¿ya? Uno, antes, cuando se celebraban los cumpleaños y la gente podía ir a la casa, uno recordaba, no sé, sí, me acuerdo, el año pasado hicimos tal cosa, vinieron tales personas a mi cumpleaños, ya, y probablemente ese recuerdo, ya, del cumpleaños en los cuales, de su cumpleaños o del cumpleaños al cual ustedes fueron invitados, perdura mucho más tiempo y lo recuerdan mucho mejor porque tuvo un componente emocional mucho más significativo, ¿ya? Y eso es en el fondo además porque estas estructuras cerebrales comparten ambas funciones, ya que no sé si se ha logrado entender. Ahora, en general, existe una estrecha relación entre cerebro, aprendizaje y memoria, ¿ya? Porque son procesos que de una u otra manera están estrechamente interrelacionados, ¿ya? Y que hoy en día se puede mirar de diferentes perspectivas, desde la perspectiva neuropsicológica, desde lo bioquímico, desde lo conductual, desde lo genético también incluso, desde el estudio de canales iónicos o proteínas transportadoras, también ya pueden dar para muchas cosas, pero en general para nadie es desconocida la relación que ya se establece actualmente entre cerebro, aprendizaje y memoria, ¿ya? Porque en general los procesos de memoria, ¿ya?, lo que finalmente buscan es almacenar información, ¿ya?, y después recuperarla para poder tomar una decisión, ¿ya? Y poder tomar una decisión que signifique no volver a cometer, por ejemplo, el mismo error, ¿ya? Entonces, cuando uno comete muchas veces yo me equivoco, por ejemplo, no sé, en no colocarle el acento a una letra, ya, y escribo la palabra,
y siempre se me olvida colocarle el acento, o escribo la palabra y se me olvida que es con C y no con S, ¿ya? Y lo vuelvo a escribir igual, es porque aún no he aprendido, ¿cierto? Que esa palabra se escribe con otra letra, ¿ya? Y de cierta manera aprender significa tener la capacidad de con los recuerdos que uno tiene poder modificar nuestra propia conducta, ¿ya? E influir de esa manera en el medio ambiente, ¿ya? A pesar de que no hay definiciones unánimes sobre aprendizaje, estas son características generales que se ven descritas en todas las definiciones que hay, ¿ya? En relación a la capacidad de modificar nuestra propia conducta, considerando nuestros propios recuerdos, ¿ya? Para influir en el medio ambiente. Dentro de las funciones cognitivas también son importantes considerar las funciones ejecutivas, ¿ya? Que son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regular y evaluar el comportamiento de todos nosotros, ¿cierto? En los diferentes contextos, ¿ya? Permitiéndonos además poder alcanzar las metas que cada uno se puede proponer, ¿ya? ¿Ya? Y que están básicamente localizadas a nivel del lóbulo frontal, ¿ya? Y que son funciones supervisoras de la conducta, ¿ya? Y aquí un poco tienen que recordar el caso del señor Pineskey, ya que conductualmente después del accidente tuvo muchas alteraciones, ya que la gente lo comenzó a notar un poco extraño. Hice un breve listado ya sobre las funciones ejecutivas, ¿ya? La memoria de trabajo, que es considerada una memoria a corto plazo, ¿cierto? Es una memoria, es un elemento de la función ejecutiva que nos permite el mantenimiento de la manipulación y la transformación de información en la mente, ¿ya? Es decir, poder realizar alguna actividad, como por ejemplo poder escribir a teclado, poder escribir en el computador, responder el teléfono, ¿ya? Que tiene que ver con esos actos motores más implícitos, que nos permiten poder llevar a cabo una tarea prácticamente de manera un poco prácticamente automática. ¿Ya? La capacidad de planificar también es parte de las funciones ejecutivas que permite generar objetivos, desarrollar planes, anticipar, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio, secuenciar, elegir, tomar decisiones, ¿cierto? De acuerdo a la información recopilada, ¿ya? Y el razonamiento, que es la capacidad que nos permite comparar resultados, ¿cierto? Elaborar inferencias, ¿ya? Y establecer relaciones un poco más abstractas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace el razonamiento de, no sé, no sé si lo hacen ustedes, pero quienes tenemos quienes salimos todos los días, yo salgo todos los días a trabajar durante la jornada de la mañana con Iquique, y siempre antes de salir miro el clima a ver cómo va a estar ya, y en base a eso decido y hago el razonamiento si voy con parca, con cortavientos, voy con zapatos, voy con bototos, ya. Entonces, ese razonamiento uno lo hace en relación a la inferencia que puede hacer respecto de las condiciones climáticas que uno ve, por ejemplo, ¿ya? El mismo razonamiento uno hace a veces cuando está de vacaciones y, por ejemplo, quiere ir a la playa, o va a salir un rato, o va a salir un poco en la tarde, ya, con qué ropa voy, ya. O el mismo razonamiento hacen ustedes, por ejemplo, a la hora de decidir estudiar, si se quieren conectar ahora en tiempo real, o se conectan en la tarde, ¿ya? Y ahí evalúan y comparan todas las posibles alternativas que pueden tener con los resultados que eso puede significar, ¿ya? Otra de las funciones, y en general son funciones que uno utiliza mucho a diario, perdón, volví a echar nuevamente, utiliza mucho a diario, pero no se le da la importancia, ¿ya? Porque como están indemnes, ya la verdad es que uno a simple vista hace como que no la necesita, pero queda en evidencia su importancia cuando están alteradas, ¿ya? La flexibilidad mental, que es la capacidad para generar nuevas estrategias, para adaptar la conducta, ¿ya? Frente a los cambios o la demanda del medio ambiente, y para hacer otras tareas, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad mental que caracteriza muchas veces, o debiese de caracterizar un poco más a la gente joven, comienza a verse afectada por los procesos asociados a demencia, ¿ya? Hay personas más flexibles que otras desde lo cognitivo, ¿cierto? Pero que eso tiene que ver con
características personales que además pueden ser moldeables, cierto recuerdo al propio proceso de introspección que cada persona puede realizar. Y la capacidad de inhibición, que es la capacidad de ignorar los impulsos o la información no relevante, tanto interna como externa, cuando estamos realizando una tarea, ¿ya? Que esto también, esta capacidad la vamos a, yo creo que, no sé si recuerdan cuando hicimos el Stroop, donde aparecían una serie de palabras y había que, yo recuerdo que le pedí a alguno de sus compañeros que diga en qué color está la palabra, pero no me diga la palabra, no me diga la palabra que está escrita. Entonces ese es un test que permite evaluar la inhibición además, porque para poder responderlo significa poder bloquear lo que yo estoy viendo para poder elaborar una respuesta. La toma de decisiones también una capacidad cognitiva asociada a las funciones ejecutivas, ya, que nos permite poder hacer una elección respecto de posibles resultados y sus consecuencias. Y la ejecución dual, que es la capacidad de hacer dos tareas al mismo tiempo, prestando atención a ambas, ya, como por ejemplo responder el teléfono y escribir, ya, o por ejemplo escribir en el computador y escuchar la conversación de otra persona, ya, o por ejemplo estar atento a la preparación de una comida y poder leer el teléfono, ya, son cosas que son parte de las funciones ejecutivas, ya, que se dan asociadas al lóbulo frontal. Ahora, ¿por qué le doy tanto énfasis a estas funciones ejecutivas? Y es porque también se ven alteradas en las personas que tienen algunos tipos o tienen demencia en general, ¿ya? Y aquí pasamos a hablar de lleno a lo que tiene relación con demencia. Voy a dar paso, lo que quiero antes de hablar de demencia es que pudiéramos hacer un cierre sobre o resolver dudas sobre lo que presenté respecto de funciones cognitivas para en el segundo bloque hablar de demencia, ¿ya? Y aquí en el chat hay una pregunta que tiene que ver con Paula Beldaño me pregunta, profe, ¿qué significan las siglas PLP y DLP? Son siglas que significan potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, ya que son conceptos que vienen a graficar los procesos químicos, bioquímicos de lo que significa el aprendizaje a nivel neuronal, ¿ya? El señor, probablemente ustedes ya han leído sobre él, hay un libro que se llama Eric Kandel, que se ganó un premio, un Nobel importante, si no me equivoco es de ciencias, ¿ya? Porque estudió los procesos de aprendizaje, ¿ya? Y se habla de los procesos de potenciación y de presión a largo plazo como los elementos más significativos, que son las bases neuronales del aprendizaje a nivel cerebral. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas o dudas. Particularmente me quise detener, voy a activar la cámara, perdón. Así. Particularmente me quise detener a hablar sobre esto previo al abordaje de las demencias propiamente tal, porque esto va a facilitar mucho más poder entender de qué estamos hablando cuando se está hablando de demencias, ¿ok? Ahora, yo le mostré dos imágenes donde estaba el cerebro en un corte sagital, ya, donde estaba demostrado el circuito de Papez y la zona asociada a la función más bien límbica, ya, y se reconocieron algunas estructuras que eran parte de ambas, ya, pero a la hora de hablar de memoria ya es un poco más complejo que eso, ya, porque significan muchas más estructuras a nivel cortical, ya, de las cortezas de asociación, del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, parietal, incluso el lóbulo occipital, ya, porque si alguien piensa, por ejemplo, cómo yo puedo aprender, ya,
algo que yo estoy viendo, ya significa que necesariamente mi corteza occipital se tiene que activar, recibir la información, corroborar la información, ya, ir al lóbulo, ir hacia la zona frontal, ya hacer la codificación, el almacenamiento y la recuperación posteriormente cuando yo quiera ver algo, ¿ya? Les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo les muestro, por ejemplo, esta naranja, ¿ya? Entonces, si yo les muestro esta naranja y le pregunto probablemente a alguna de ustedes cómo se llama esta fruta, ¿ya? Sé que muy probablemente todas y todos ya me van a decir que se llama naranja, ¿ya? Y ustedes saben que se llama naranja porque lo tienen almacenado, ¿ya? Está almacenado, es parte del aprendizaje que ustedes han tenido en la experiencia de sus vidas, ¿ya? Y cuando ustedes reconocen a este elemento como una naranja, significa que han almacenado la información sobre este elemento, primero la han codificado, la han almacenado y la han recuperado, ¿ya? Para llegar en definitiva a decirme que esto es una naranja, ¿ya? Ahora, si yo les muestro esta naranja, ¿cierto? Que no fuese tan naranja, ¿ya? Ustedes lo que hacen, el cerebro lo que hace es comparar, ¿ya? Entonces, ustedes forman la imagen en su cerebro de una naranja y dicen, en realidad no es tan naranja, pero se parece, pero podría ser una naranja, ¿ya? Entonces, uno en el proceso de aprendizaje y de memoria lo que hace compara, ¿ya? Si yo les muestro, por ejemplo, esto que es una taza, ya ustedes probablemente la imagen que todos tenemos en nuestras cabezas está representada por una taza redonda, ¿ya? Entonces yo les muestro esto, probablemente muchos me van a decir que es una taza, ¿ya? Pero la imagen que cada uno tiene en su cabeza probablemente sea la imagen de una taza redonda. Pero si yo abierto agua o tomo café en esta, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Es diferente, pero sirve para esto, entonces es una taza. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos uno lo hace de manera prácticamente automática sin darse cuenta. ¿Ya? Uh, y muchas veces quienes no tenemos dificultades de memoria o de demencia, hacemos esto de forma cotidiana, muchas veces en el día y de por vida, ¿ya? De manera automática sin que nos genere dificultad. Pero para quienes tienen algún proceso de demencia, ¿cierto? Estas cosas prácticas ya les generan mucha dificultad ya en términos de autonomía o de independencia. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo, ¿ya? No sé si trato de buscar ejemplos súper simples para que ustedes entiendan, ¿ya? No sé si le ha pasado, pero una vez en la mañana cuando, o sea, cuando alguien va al colegio, no va a ser mi caso, por ejemplo, iba al colegio, ya camina casi, y de repente iba en las mañanas y caminaba casi dormido, ¿ya? Uno camina por la misma calle al colegio ya casi dormido, sabe dónde cruzar la calle, sabe dónde, si hay que un semáforo hay que esperar, ya llega al colegio, busca su silla y se sienta, que es un acto casi rutinario, ya, pero que de cierta manera, y que la verdad no significa ningún esfuerzo para nosotros caminar hasta, por ejemplo, el negocio de la esquina, ir a comprar algo que nos mandaron y llevarlo a la casa, ¿ya? Pero, por ejemplo, para una persona que ya ha comenzado con un deterioro cognitivo, esos recuerdos se comienzan a perder, ¿ya? Y significa que esa actividad que uno hace de manera más habitual ya no está no está tan fácil poder realizarlo, ¿ya? Ahora, yo les mostré este ejemplo de la naranja, ¿cierto? Y si yo le hubiera hecho, le hubiera preguntado, no sé, a Camila, a Carolina, a Catalina, ¿qué es esto? Me hubieran dicho una naranja, ¿ya? Pero para poder decir una naranja, ustedes tienen que recuperar la información que está almacenada, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando uno puede recuperar la información, ya puede evocar una buena respuesta, ¿ya? Pero cuando uno no puede recuperar la información, simplemente yo no voy a poder generar una respuesta, ¿ya? Entonces, y eso es lo que dentro de todas las teorías, es lo que se ha planteado en algunos tipos de demencia, que significa que hay una dificultad para poder acceder a la información, ¿ya? Y que literalmente es cuando uno tiene un pendrive con información guardada y no lo puede abrir,
¿ya? Entonces, eso pasa muchas veces o sea, en algunos casos de demencia, ¿ya? Sí, y Paula Bendaño me dice, esas son la agnosia, sí, esas son agnosias, ya. La agnosia es también estrecha o muy estrechamente con las funciones de memoria, ¿ya? De acuerdo que la memoria es más bien semántica, ¿ok? No sé si hay algunas preguntas que me quieran formular respecto de funciones cognitivas o de neuropsicología. Perfecto, entonces tenemos... lo que les quiero proponer es hacer un break, ¿ya? Antes de hablar de demencias, porque cuando comience a hablar de demencia no quiero detenerme hasta poder llegar hasta por lo menos una parte que nos permita descansar, ¿ya? Entonces les propongo que hagamos un break, ¿ya? Y en el segundo capítulo hablamos de demencia, ¿ya? No sé si quieren que comience a las 6 o que comience un poco antes. Ustedes lo deciden. Romina Cabrera nos dice que a las 6, ya, por mi parte a mí no me complica. Ya, a las 6 ya entonces hablamos de demencia, ya. Ah, eso, pues. Si hubiera alguna pregunta en relación a lo que yo presenté, por favor me la escriben en el chat o la escriben en el cuaderno que tengan a mano y después me lo verbalizan y pudiendo responderla la voy a hacer, no tener ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Nos vemos a las 6 entonces, que descansen un poco, tomen aire, tómense un té y nos vemos ya en pasaditos 40 minutitos más. ¿Ok? La cátedra respectiva, ¿ya? A ver si está... ahí sí. Uh, donde vamos a hablar de, tal como les dije antes del break, de demencia, ya un capítulo interesante dentro de la neurología en general, ya, y interesante para mí además a modo personal, ya. Bueno, esperamos unos minutos que se ingrese, vaya a ingresar alguien más, ya. Las dudas, por favor, respecto de demencia, me la escriben en el chat o me las verbalizan. Lo que quiero hacer antes de que acabe el día, una vez finalizada la clase, voy a compartirle un video con su delegada, que si no me equivoco es Constanza Godoy, ya, de una breve entrevista que dura como cerca de 6 o 7 minutos, donde se le hace una entrevista a una de las referentes nacionales en Chile, que es la doctora Chelevsky, que en el fondo es quien más se ha dedicado a investigar particularmente la demencia y el Alzheimer en nuestro país, ¿ya? Y quien es además la referente, yo creo que más importante en el área, ¿ya? Con un sinnúmero de publicaciones, de investigaciones, de presentaciones en congresos internacionales, y promotora además de políticas públicas que van en directo beneficio de las personas con demencia, ¿ya? La verdad es que uno a veces lo ve bastante lejano, ya, porque la demencia, como todos sabemos, afectan a las personas mayoritariamente. La verdad es que cambia completamente el escenario cuando uno dentro del núcleo significa un cambio importante poder tenerlo además presente a la hora de la intervención ya de personas con demencia, no tan solo poner el foco en la persona que tiene la patología propiamente tal, sino que además considerar las necesidades de la familia en torno
¿no? A esta nueva dinámica, a estos nuevos requerimientos, a esta nueva capacidad de reorganizarse para prestar la atención, los cuidados o los requerimientos que la persona con demencia pudiese requerir. Voy a comenzar entonces, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación respectiva. Ya Romina creo que ya comenzó a grabar, así que va a estar disponible para todos aquellos quienes no pudieron estar presentes el día de hoy. Entonces, compartiré pantalla a continuación. Bien, entonces, tal como les contaba, ¿cierto? Uno de los temas más emblemáticos e importantes en el estudio de la neurología tiene que ver con la demencia en general, ¿ya? Porque representan tienen una prevalencia significativa en la población, ¿ya? Y por supuesto aumenta de manera exponencial en la medida en que todos nos comenzamos a acercar a los 60 años de edad, ¿ya? Las demencias corresponden a un conjunto de patologías, ¿cierto?, de carácter crónica y adquirida, ya que son en gran mayoría de forma progresiva y degenerativa, ¿ya?, que se caracteriza por un deterioro en diversas funciones cognitivas, ¿ya?, significan y que representan un impacto significativo en el comportamiento de las personas y en la capacidad de autonomía e independencia propiamente tal, ¿ya? Primero, entender que todos, ¿cierto?, de cierta manera cercano a los 30 años, ya comenzamos un periodo de declive del funcionamiento cognitivo, ya que la verdad es que cercano a los 30 o los 40 es mucho menos evidente, ya que la verdad no tiene ningún impacto en términos funcionales, ¿cierto? O de rutina, ya, pero que eh, significa el envejecimiento, que el envejecimiento cerebral ha comenzado, ¿cierto? Ya, que significa ya que está representado en gran medida por una menos capacidad para aprender ciertas cosas, ¿ya? Pero que en la medida en que vamos aumentando en edad se va haciendo mucho más evidente, ¿ya? Y que se considera un envejecimiento, o sea que en definitiva parte del proceso de envejecimiento tiene relación con la disminución de ciertas funciones cognitivas, ¿ya? Pero cuando esta disminución de estas funciones cognitivas son mucho más exacerbadas, ¿cierto? Mucho más agudas o mucho más insidiosas, o repercuten de manera mucho más significativa en el área conductual de la persona o en el término de independencia, autonomía, ya podríamos estar hablando de demencia, ¿ya? Y no de un deterioro cognitivo propio de la edad, ya que a veces la diferencia es súper sutil, pero cuando los síntomas de la demencia ya son marcados, ya deja de ser un deterioro cognitivo leve, ya, y ya es una demencia propiamente tal que está instaurada. Los síntomas de la demencia, de toda la demencia en general, repercuten sobre la calidad de vida de las personas, sobre los hábitos, sobre su rutina, sobre su participación familiar y sobre su participación social, ¿ya? Ahora, en general, las demencias son mucho más habituales, ¿cierto?, en personas mayores, pero pueden afectar a personas jóvenes, es decir, desde los 40 años en adelante hay mucho menos frecuentes, pero hay casos descritos también, ¿ya? Ahora, en general la literatura dice que sobre los 60 años la probabilidad es como de un 1% de tener demencia, desde los 60 a los 65, pero se comienza a duplicar cada 5 años, es decir, de los 65 a los 70. Si alguien tiene 65 y 70 años, ya
va a tener una probabilidad de un 2% de tener algún tipo de demencia. Si tiene 70 y 75 años, ya va a tener una probabilidad de un 4%. Y así de forma sustancial se va multiplicando de manera exponencial cada 5 años de edad de vida que tengan las personas sobre los 60 años. Resumiendo, reconocer que hay un proceso de deterioro cognitivo normal en el envejecimiento, pero cuando ya está mucho más exacerbado y marcado y impacta de manera mucho más significativa la independencia y el grado de demencia. ¿Ya? Dentro de los diferentes tipos de demencia, ¿cierto? Están las demencias por cuerpos de Lewy, ¿ya? Que corresponden a formaciones como globos de conjunto de proteínas anormales que se forman a nivel cerebral y que excursan, por ejemplo, con, aparte de los síntomas cognitivos, ya con trastornos de tipo extrapiramidales que tienen que ver con rigidez y con temblor, ¿ya? Demencias frontotemporales, ¿cierto? Que es un conjunto de demencias, ¿cierto? Que se caracterizan porque el foco de la lesión se aloja a nivel frontal, predominantemente, o a nivel temporal, sin que esta sea una demencia tipo Alzheimer. Demencias vasculares, ya, que también se producen asociado a, por ejemplo, arteriosclerosis o algún infarto algún infarto cerebral, ya, desde sus diferentes orígenes, ya. Hay una demencia asociada también a la enfermedad de Parkinson, que cuando hablamos de Parkinson también creo que algo hice referente al respecto. La enfermedad de Creutzfeldt y Jacobs también tiene un grado de demencia, la enfermedad de Huntington, que también yo lo referí hace unas semanas, ya. Pero, sin embargo, la demencia que tiene una mayor prevalencia en la población está dada por la demencia tipo Alzheimer, que en realidad se habla de que del total de demencias que existen, el 70 u 80% corresponden a demencias tipo Alzheimer, ¿ya? Y en términos de prevalencia, después le seguiría la demencia de tipo vasculares, ¿ya? Eso es por lo menos en los reportes que se obtiene en la literatura internacional y los reportes que se hacen además en nuestro propio país, ¿ya? Ahora, entender que la demencia, aquí tengo unos datos estadísticos, ¿ya? Algunos datos estadísticos hablan de que unos 35 millones de personas en el mundo tienen hoy en día algún grado de demencia, ¿ya? Y esto viene amparado un poco por los reportes que entrega esta cantidad de personas que tenemos con demencia en la población. Profesor. Sí, adelante. Sí, Bárbara por acá. Es que estoy teniendo mucho problema con mi internet y escucho al final casi la mitad de lo que está diciendo. Yo no sé cómo continuar porque mi internet está muy mal. Así que le voy a avisar a Camila que a lo mejor voy a tener que desconectar. Ok, perfecto, entiendo. Ya. Lo siento. Yo también lo escucho así, ¿no será del profe? Sí, puede ser, pero yo también lo escucho mal. ¿En serio? A ver, déjame ver. Qué raro, pensé. ¿Y la clase anterior andaba bien? Sí. Sí, yo escuchaba muy bien. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Al parecer sí. Sí, es que si es una frase como cortita que dice, se escucha bien. Pero hay que ver cómo avanza el discurso. Ya, perfecto. A ver, entonces, si ocurre lo mismo, ustedes me lo verbalizan y puedo repetir. Tal vez puede ser por la condición climática que el internet no ande bien. Sí, es muy posible. Bien, entonces voy a continuar. Si se pierde el audio en algún momento me lo dicen y puedo repetir, no tengo inconvenientes, ¿ya? Sí, profe. Las proyecciones
tal como les contaba, hablaban que cercano a los años 2050 prácticamente la población a nivel mundial de personas con demencia se va a quintuplicar, ¿ya? Y eso también repercute en Chile porque nuestros pronósticos indican que cada vez van a haber mayor cantidad de adultos mayores en la población, ¿ya? Y eso significa mayor cantidad de personas muy probablemente con lesiones o patologías asociadas a la demencia, ¿ya? Ahora, está con rojo particularmente algo que me parece importante agregar ahora, ya que dice la mayor prevalencia de demencia se ubica en los niveles socioculturales bajos, ya en poblaciones rurales que constituyen determinantes sociales para la condición de salud. ¿Ya? Entonces, con esto es importante destacar que las personas que tienen nivel sociocultural más bajo, es decir, bajo nivel de escolarización, ya que viven en una condición de ruralidad o condición de vulnerabilidad social, tienen mucho más probabilidad de desarrollar algún tipo de demencia, ¿ya? Y por supuesto el tener una patología de tipo demencial, ¿ya? Significa que las personas comienzan a deprivarse de muchas cosas, ¿ya? Y un factor de riesgo para poder tener otro tipo de vulnerabilidad social, ¿ya? Como por ejemplo condición de pobreza, situación de calle, consumo de alcohol, ¿ya? O a veces lo hace mucho más vulnerable a maltratos psicológicos, físicos, ¿ya? Tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Entonces, y eso está, por lo menos está reflejado y descrito en la literatura como un factor de riesgo para todos esos determinantes, ¿ya? Las demencias tienen se reconocen varios factores de riesgo, ya que el factor de riesgo para la demencia más importante tiene que ver con la edad, ya es decir, mientras más edad tengamos todos nosotros, ya acercándonos a los 50 o 60, vamos a tener mucho más probabilidad de tener algún tipo de demencia, ¿ya? Además se habla de factores de riesgo como el sedentarismo, la privación del sueño, el estrés, algún trastorno de tipo de salud mental, ¿cierto? Que no esté tratado, consumo de alcohol, droga. Otro factor de riesgo ya tienen que ver con la vulnerabilidad social, ¿ya? Un factor de riesgo además para la demencia es la baja escolaridad, ¿ya? La deprivación sociocultural, ¿ya? La condición de sordera también es un factor de riesgo para las demencias, ¿ya? Todo eso está muy bien documentado en la literatura, ¿ya? Y algo que es importante, la deprivación social, ya un factor de riesgo significativo para la demencia y que está muy relacionado hoy en día con la condición de pandemia que estamos viviendo en Chile y en el planeta en general, donde particularmente a quienes más le ha pasado la cuenta, de acuerdo a mi impresión, tiene que ver con la población adulta mayor que se ha visto sometida a un cambio abrupto, ¿cierto?, en el estilo de vida, en los hábitos, en la rutina, con menor posibilidad de interacción social, ¿ya? Y eso hace en el fondo que se pierdan ciertas capacidades cognitivas que en definitiva dejan en evidencia una posible enfermedad de tipo demencial. Voy a describir ahora, tal como les dije, la demencia que tiene mayor prevalencia en la población, que se dice entre el 70 y el 80% de las demencias corresponde a demencia tipo Alzheimer. Fue descrita por primera vez en 1907 por un médico alemán, Alois Alzheimer, ya, y es de ahí el apellido, o sea, el nombre de la enfermedad. Y lo que hizo fue la autopsia de algunas personas que tenían algunos síntomas asociados a pérdida de memoria, a desorientación, pérdida de función ejecutiva, ¿cierto? Notó que a nivel cerebral había una atrofia cerebral con algunas formaciones anormales, ¿cierto?, que él describió en la literatura, y es aquí el origen de lo que se conoce hoy en día como enfermedad de Alzheimer, ¿ya?
También se le llamaba denominada mal de Alzheimer, demencia senil tipo Alzheimer. Ya hoy en día hablar de demencia senil es un concepto que ya no se está utilizando, ya se habla más bien de deterioro cognitivo leve o demencia propiamente tal, ya, pero no hay ninguna demencia senil, ya. De acuerdo a lo que se refiere en la literatura. Probablemente si alguien estudia literatura más un poco no tan actualizada, hable de demencia senil, pero hoy en día lisa y llanamente no se habla de demencia senil, sino que se habla de deterioro cognitivo leve y demencia. ¿Ya? Ahora, muchas personas que tienen deterioro cognitivo leve, con el correr de los años van a tener en definitiva una demencia, ¿ya? Es como la puerta inicial para la demencia, es primero un deterioro cognitivo leve que muchas veces pasa desapercibido por las personas que están en el entorno cercano, ¿ya? Y que se manifiesta con una pérdida inexorable, ¿ya? Que significa irreversible y progresiva de las funciones cognitivas, ¿ya? Que aparece con trastornos conductuales, ¿ya? Y con el tiempo, con el tiempo comienzan a generar incapacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria básica e instrumentales, ¿ya? Ahora, siempre aparece cuando hago presentaciones sobre demencia respecto a preguntas asociadas al origen, ¿ya? Y el origen, la verdad es que es bien variado. Las personas, en general, cuando la persona con demencia está en un núcleo familiar bien protegido, ¿cierto? Muchas veces no son pesquisados los primeros síntomas, ¿ya? Y muchas veces sí son pesquisados cuando estos síntomas son mucho más evidentes, como por ejemplo alteración en la conducta, que la persona se comienza a poner de repente agresiva, alteración en el sueño, que ya no duerme, pues si antes se acostaba a las 10, por ejemplo, ahora se acuesta a las 10, pero permanece, se levanta 3 o 4 o 5 veces en la noche, duerme de día, anda mucho más enojón, ya tiende, por ejemplo, a callarse mucho más, ya se le olvidan las cosas con facilidad, por ejemplo, va a comprar al negocio del supermercado, ya, y se le encarga 3 o 4 cosas y se le olvidan 2, ya, o pierde de forma recurrente cosas dentro del hogar, por ejemplo, el celular lo deja en un lugar y no lo encuentra, ya, o se olvida de cosas tan simples como qué tiene que hacer mañana o qué hizo ayer, ya. Entonces todos estos pequeños cambios conductuales que uno comienza a ver en las personas, ya, en definitiva, comienzan a mostrar el inicio de una enfermedad que posiblemente puede ser una demencia, ¿ya? Ahora, en general, cuando ya la enfermedad está mucho más mal, cuando los síntomas se comienzan a manifestar, ya es porque ya ha habido una pérdida importante de neuronas, de muerte neuronal en regiones específicas que ha significado esta manifestación propiamente tal, ¿ya? Hay en general dos tipos de presentaciones, ya aquella presentación que aparece antes de los 60 años se le reconoce como una presentación temprana o inicial, ya, y la verdad que esta es la presentación que tiende a empeorar mucho más rápidamente, ya. En contraparte también tenemos un Alzheimer que tiene una presentación tardía, que es la que se comienza a manifestar ya sobre los 60 años en adelante. Tiene una leve prevalencia a inclinarse por el género femenino, por lo cual además es un factor de riesgo también el género femenino. Se reconocen 3 fases de la demencia, ya como una forma de poder tipificarla un poco, ya una fase inicial que generalmente duran 3 años, donde las personas son independientes, ya una fase en ABD básica, ¿cierto? Instrumentales, una fase intermedia donde ya han perdido algún grado de autonomía e independencia de la actividad de la vida diaria básica, comienzan a aparecer un poco más el mutismo, son mucho más evidentes la pérdida de las funciones cognitivas, ¿ya? Y una fase terminal donde ya requieren prácticamente asistencia total para participar en la actividad de la vida diaria básica. Brevemente, ¿cierto? Traje esto que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la versión número 4, ¿ya?
que habla sobre los criterios diagnósticos para la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y dice que pérdida de 2 o más funciones cognitivas, una de las cuales debe ser la memoria, ¿ya? La que puede ser lenguaje, además de lenguaje, capacidad ejecutiva, ya que yo le acabé de describir en el bloque anterior, praxias u otras, ¿ya? Entonces, al hablar de Alzheimer, no tan solo piensen en la pérdida de la memoria, sino que hay otras cosas más que tienen que ver con la pérdida de memoria, ¿cierto? Que tienen que ver con la pérdida del lenguaje, el lenguaje se comienza a poner un poco más empobrecido, ¿ya? Pérdida de interés, pérdida de hábitos, ¿cierto? Pérdida de las capacidades ejecutivas, las praxias, ¿ya? Todo eso es parte de lo que aparece en el Alzheimer y no tan solo memoria. Ahora, en general, dentro de los diferentes tipos de memoria, se habla que el Alzheimer, en la etapa inicial, primero comienza a haber pérdida de la memoria como reciente, ya de la memoria reciente, ya, y ya en la medida en que comienza a avanzar la enfermedad, ya en la etapa más final, comienza a haber pérdidas de la memoria más autobiográfica, ya. ¿Qué significa ya no recordar hechos importantes de su vida, ya? Por ejemplo, si yo les planteo un caso puntual describiendo un poco una persona con enfermedad de Alzheimer, alguien que esté en la etapa inicial de Alzheimer, por ejemplo, uno le pregunta a don Juanito, ¿qué comió ayer? Probablemente le cueste mucho más poder recordarlo o no lo recuerde, ¿ya? Pero si yo le pregunto, don Juanito, ¿usted dónde nació? Probablemente ese recuerdo sí lo va a tener mucho más presente, porque corresponde a otro tipo de memoria en la cual se almacena, ¿ya? Entonces, en la etapa inicial, eso está generalmente presentándose así, y en la etapa más tardía ya se afecta la memoria reciente y la memoria remota, lo que significa que ya, por ejemplo, no va a recordar qué es lo que comió ayer o qué es lo que comió en la mañana al desayuno, y ya no va a recordar, por ejemplo, dónde nació, cuántos hijos tiene, dónde se encuentra, dónde estudió, ¿ya? Entonces, a eso me refiero por eso antes de hablar de demencias quise describir un poquitito más lo que tiene que ver con funciones cognitivas y con memoria en general, ¿ya? Para el diagnóstico de demencia debe estar excluido el compromiso de conciencia, ¿ya? Es decir, alguna persona que esté en estado de sopor, coma, ya no se puede hacer un diagnóstico de demencia, ¿ya? Ahora sí, en etapas finales y avanzadas de la enfermedad, cuando ya están en condición de postrado, ya comienza a haber pérdida de conciencia, ¿ya? Pero en general, como evolución de la enfermedad desde etapa inicial a intermedia, no hay alteraciones de conciencia, ¿ya? Y segundo, bueno, que existe una demencia, comienzo gradual y lentamente progresivo también, ¿ya? Y se debe de descartar otras afecciones que en el fondo puedan estar relacionadas o presentes, como una enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, carencia de vitamina B, ¿ya? O B12 particularmente, como en el caso del síndrome de Korsakoff, ¿ya? Hematoma subdural, ¿ya? Y eso particularmente. Respecto de la sintomatología y evolución, aparece como una dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, pero que suelen ser fáciles, ¿ya? Como llevar el saldo de una chiqueta, como participar de juegos, ya aprender información rutinaria, perderse caminos familiares, cierto problema en el lenguaje, tener dificultad para recordar nombres de objetos familiares, tal como yo le mostré, por ejemplo, una taza, una manzana, ya en etapas iniciales de la enfermedad comienza a aparecer dificultad para recordar un nombre, ya perder el interés por las actividades previamente que disfrutaba. Por ejemplo, si antes al adulto mayor le gustaba salir a caminar, a salir a conversar con sus amigos, comienza a perder el interés, ¿ya? En hacer esa actividad que antes era tan relevante. Y eso es algo que aparece muy característico de la enfermedad, ¿ya? Extraviar artículos propios dentro del hogar, cambio brusco de la personalidad y las habilidades sociales, cambio en el estado de sueño y en algunos casos delirios y alucinaciones. Profe, una ¿Sí? consulta.
de acuerdo a esos patrones sintomatológicos, ¿podría una persona repetir muchas veces una pregunta porque se olvida de las cosas? Así como en la Sí, memoria a corto plazo. Por ejemplo, no sé, pues está cerrar la ventana, cosas así. sí, eso aparece también, ya sí, eso es característico también de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer, ya porque uno o sea, si el abuelito, por ejemplo, te pregunta si cerraste la ventana, tú se lo vas a decir, pero al cabo probablemente de 5 minutos ya no lo va a recordar y te lo va a volver a preguntar, ¿ya? Ah, ya. Entonces, eso es característico de la enfermedad y tiene que ver con la memoria más a corto plazo, ¿recuerdas? Claro. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces ya no lo recordó, entonces, y que además está fallado este proceso en el cual pasa información de la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿ya? Ujú. Y algo que yo no le he dicho todavía es que cuando hablamos de demencia, algo que se ve muy, muy afectado en la demencia en la etapa, desde la etapa inicial tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Entonces, eso es algo que está muy, muy afectado ya. A las personas con demencia le cuesta mucho, mucho, mucho poder aprender. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa esto? Significa que primero hay que generar conciencia de que esta capacidad de las personas ya está afectada en las familias, ya para que en el fondo la familia priorice y entienda que esto es lo que está pasando en el adulto mayor y además también para poder entender que ustedes se van a dedicar a la rehabilitación, ¿cierto? Que ya no es tan fácil poder enseñarle algo a las personas con demencia. Y lo que hay que hacer es buscar estrategias más simples que le permitan poder resolver los problemas que está teniendo o los problemas que está teniendo la familia, ¿ya? Aparece además agitación psicomotriz, pueden aparecer algunas conductas violentas, alteraciones del estado de ánimo también, dificultad para realizar tareas básicas, como por ejemplo preparar comidas, ¿ya? Es frecuente, por ejemplo, o, no sé, a quienes tenemos, bueno, yo no tengo abuelitas, pero muchas veces dentro de lo que uno escucha es quienes tienen el hábito de, amigos, ¿cierto? Que tienen el hábito de ir a ver a la abuelita, muchas veces cuando comienza a aparecer la enfermedad, nota que las comidas ya no le quedan tan ricas como antes, que le falta sal, que le falta algo, que se le pasó la sal, que le echó mucha sal, que se le olvidó algún ingrediente ya, y eso es algo que ya comienza a denotar que algo posiblemente esté pasando, ¿ya? O por ejemplo, cuando alguien va a ver a la abuelita temprano y ve que a las 9 de la mañana ya tiene fuego y tiene todo hecho y está en su casa levantada y uno va de repente a las 10, 11, 10 y media, 11 y ve que no está levantada y que ya ha tenido un cambio importante en su rutina, ya hay un indicador de que probablemente algo esté pasando. Dificultad para leer y para escribir, pérdida de la capacidad para reconocer el peligro también, y eso lo hace mucho más susceptible de tener accidentes en el hogar. Uso de palabras erróneas, no pronunciar las palabras correctamente, hablar con frases confusas, no reconocer a muchas veces a los miembros de la familia, llevar a cabo actividades de la vida diaria básicas como comer y vestirse, ya tiene mayor dificultad. Comienza a aparecer dificultad para el control de esfínter también, disfagia, dificultad para ingerir alimentos. Y algunas de las complicaciones secundarias de la enfermedad de Alzheimer, pérdida de la capacidad para cuidarse a sí mismo, es decir, las personas con Alzheimer que hoy día viven solas no pueden vivir solas porque no tienen la capacidad para poder hacerse responsables de los cuidados que ellos necesitan. Y eso es algo que quienes nos dedicamos a la rehabilitación y a la salud en general debemos de tener siempre presente, ya, porque ninguna persona o sea, si a alguien le toca ver en un futuro alguna persona que esté con Alzheimer y viva sola, probablemente un objetivo importante en el abordaje sea poder buscar alguna alternativa donde esta persona ya no esté viviendo sola, ¿ya? Porque el que viva sola significa un riesgo para su salud, que se queme, que pueda tener un accidente, que lo golpee, que lo asalten, ¿ya? O que se caiga dentro del hogar, entonces, y eso es algo que no debe de pasar. Escaras, ¿cierto? En condición de postrado, fracturas por caída, contracturas musculares por pérdida de movilidad, incremento de infección urinaria, por ejemplo, o infección a nivel de piel por escaso aseo, ya disminución de la expectativa de vida, abuso por parte del cuidador familiar o cercano, ¿cierto? Y efectos secundarios de los medicamentos que muchas veces también pueden estar
enmascarando esto. Les muestro un poco la fisiopatología de la enfermedad. ¿Ya? Hay algunos genes que se llaman ApoC4, ya que es lo que más se ha descrito con el alelo E4, ¿ya? Que es el gen que más se ha asociado con la probabilidad de tener Alzheimer, ¿ya? Sin que este sea la causa específica, ¿ya? Pero sí, dentro de las personas los estudios que se han hecho en personas con Alzheimer, se ha reconocido que muchas de estas personas con esta enfermedad tienen este gen con el alelo E4 que en el fondo grafica que hay una mayor susceptibilidad para desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Lo que encontró el señor Lois Alzheimer, que era un neurocientífico, ya encontró básicamente la imagen que está, ya encontró esta imagen, ya, donde él comparó las cortezas cerebrales, ¿cierto?, de los cerebros que abrió de las personas con la corteza normal. Y encontró que el cerebro estaba mucho más pequeño, estaba mucho menos trófico, ¿ya? Encontró además unos ovillos neurofibrilares y unas placas beta-amiloides que en conjunto son, o placas amiloides que en conjunto son cúmulos anormales de proteínas en el cerebro, ¿ya? Las placas beta-amiloides se forman en el espacio extracelular y los ovillos neurofibrilares se forman en el espacio intracelular, ¿ya? Y que corresponden a las proteínas tau, ¿ya? Y que en el fondo son el resultado de la muerte neuronal, ¿ya? Y como ustedes saben, las paredes de la neurona es una membrana que tiene en su estructura cadenas proteicas, ¿ya? Entonces se destruye la neurona y estas neuronas que quedan restantes forman ovillos neurofibrilares que en definitiva significa el cúmulo de neuronas que se han muerto y que las proteínas se comienzan a acumular a nivel cerebral. Y que también está graficado acá, ya los ovillos neurofibrilares, por ejemplo, que son proteínas dentro de las neuronas, ya, y las placas amiloides de proteínas beta, ¿cierto?, se encuentran en el espacio extracelular. Voy a checar esto, a ver. Ahí sí, un poquito más. Bueno, y la fisiopatología que esto, ¿cierto? Estudios con muerte muestran lo que encontró el señor Lois Alzheimer, placas beta-amiloides, ovillos neurofibrilares, que es algo característico de esta enfermedad, que también aparece en otras, ¿cierto? Ya, predominantemente a nivel del hipocampo y del cuerpo amigdalino, ya, pérdida de hasta un 50% de las neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Meyer, ya, y en el área septal. El núcleo basal de Meyer es el lugar donde en gran medida se produce acetilcolina, ya. Entonces el neurotransmisor que más afectado está en el Alzheimer es la acetilcolina, ¿de acuerdo? Y porque estas neuronas de Meyer, ya que se encuentran en este núcleo, comienzan a degenerar ya incluso hasta un 50% del volumen normal. ¿Profe, la Y acetilcolina era asociada al aprendizaje o no? Era el sí, o sea, neurotransmisor. en general el aprendizaje está más asociado al glutamato, ¿ya? Ah, ya. Pero la acetilcolina también está presente. Recuerda que aprendizaje es un concepto que es amplio, que puede ser aprendizaje procedimental, ¿ya? O explícito. Entonces, en Claro. aprendizaje procedimental está mucho más asociado a la acetilcolina probablemente, en tanto que el glutamato podría estar mucho más asociado al aprendizaje más bien explícito, que tiene que ver con otro tipo de memoria. Ujú. Gracias, profe. Y en esto quiero ser bien enfático porque en general aún hay mucho desconocimiento por parte de incluso de terapeutas ocupacionales respecto de cómo abordar personas con demencia, ¿ya? Entender que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva, degenerativa, ¿ya? Y eso tiene que quedar presente. Entonces la estimulación cognitiva lo que va a hacer es enlentecer un poco más la evolución de la enfermedad, ¿ya? Pero si una persona con Alzheimer perdió funciones cognitivas, ¿ya? No tiene ningún sentido que yo me esfuerce por
recuperar esas funciones porque eso no va a pasar, ¿ya? Entonces, quienes se dedican a quienes, ustedes, ¿cierto? Que en un par de años se van a dedicar algunos a esta área, ya no pierda tiempo rehabilitando funciones que no va a lograr. Entonces, haga una tarea más simple que signifique prestarle ayuda a las personas respecto de las dificultades que tienen cosas simples, ¿ya? Y muchas veces uno pretende mejorar las funciones cognitivas, pero más que ayudar, lo que hace es generar una condición de estrés o de ansiedad sobre las personas al pedirle que haga algo que ya no va a poder, ¿ya? Entonces, póngase en lugar de la persona que tiene Alzheimer, en lugar de la familia, y haga un abordaje simple que por sobre todo facilite, ya que les facilite el día a día. Ahí está la clave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se pierde la fecha, vea la opción de que tenga a la vista un calendario gigante donde pueda marcar los días, ¿ya? Si se le olvida qué cosa tiene que hacer mañana, trate de que la persona tenga el hábito de poder escribir en una pizarra, en una hoja, en el refrigerador, qué sé yo, qué es lo que tiene que hacer mañana y a qué hora. Y eso va a ordenar bastante la tarea, ¿ya? Si usted nota que a la persona le cuesta mucho poder seleccionar qué ropa se quiere colocar, ¿cierto? Fácil, déjele a su disposición menos ropa o déjele la ropa lista para que se la coloque, ¿ya? Y siempre la premisa, tratar de que la persona haga la mayor cantidad de cosas posible, mientras lo haga de forma segura, lo que más pueda, ¿ya? Y las adaptaciones en el hogar para favorecer el desempeño intradomiciliario, prevenir accidentes, ¿ya? Educar a la familia también respecto de la enfermedad. Muchas veces las familias quedan destruidas, literalmente destruidas cuando hay personas con Alzheimer porque significa un nuevo desafío. Y esto se lo voy a dejar de tarea, ¿ya? El síndrome de Korsakoff, ¿ya? Y la enfermedad de Pick. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Esto es que sirven para evaluar funciones cognitivas. Bien, doy espacio para las preguntas que ustedes puedan tener respecto de los que presenté, ¿ya? Aquí voy a revisar el chat. Romina Cabrera me dice, profe, ¿a qué se refiere con un trastorno mental no tratado? Como un factor de riesgo, por ejemplo, la presencia de depresión que no esté tratada, la presencia de alguna discapacidad intelectual que no esté tratada, la presencia de un trastorno de ansiedad que no esté tratado. Eso hace mucho más probable que la persona pueda tener una demencia cuando ya tiene sobre los 50 años, ¿ya? Y la tarea que les dejé fue poder averiguar sobre el síndrome de Korsakoff, ¿ya? Y la enfermedad de Pick, ya que son dos patologías que cursan con alteraciones de las funciones cognitivas. Profe, yo tengo ¿Sí? dos dudas. Ya, a ver, la primera. Una tiene que ver con una persona que ha tenido accidente cerebrovascular. ¿Podría ser más susceptible a enfermarse de Alzheimer o aumentar sus probabilidades de Alzheimer, de padecer Alzheimer? No, mira, la verdad es que, a ver, hay que entender que si el accidente vascular tiene una localización específica, ¿ya? Entonces, si es más frontal o temporal, probablemente podría tener una demencia vascular, ¿ya? Producto de la pérdida del flujo sanguíneo, del flujo sanguíneo a la región específica, ¿ya? Pero ahora, eso no quita que posteriormente, cuando ya tenga más años, pueda tener un Alzheimer, pero, o se comporte como un Alzheimer, pero en realidad va a ser mucho más asociado a un origen vascular, Claro, ¿ya? ya. Y la otra, Entiendo. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar viva una persona que es diagnosticada con Alzheimer, digamos, en etapa inicial? ¿Cuánto tiempo más o menos de vida tiene esa persona? a ver, en general, buena pregunta, ¿ya? La literatura habla de estimados, ¿ya?
algunos hablan de una sobrevida de 10 años, otros hablan de 20, ya, pero también depende de los cuidados que tenga la persona, de los cuidados que se le brinda a la persona con Alzheimer. Depende de que si tiene presencia de otras patologías asociadas o no, ¿ya? Y Claro. en general las personas con Alzheimer en Chile no fallecen como por Alzheimer, fallecen cuando ya están en la condición de postrado, ¿ya? A causa de algún cuadro respiratorio, ¿ya? O a causa de alguna infección urinaria importante, ¿ya? Ujú. Ya, profe. Ujú. Gracias. Ahora, particularmente, tal como les dije, en este contexto de pandemia, yo creo que no me cabe duda de que todos lo hemos pasado mal en algún momento, ¿ya? Pero quienes más mal lo han pasado han sido los adultos mayores, ¿ya? Ah, Porque la condición de encierro es mucho más impactante para ellos. Y lo otro que ustedes tienen que entender que las personas adultos mayores son extremadamente vulnerables. Entonces, extremadamente vulnerables. Cualquier cambio que puedan tener en la rutina diaria puede desencadenar probablemente alguna enfermedad de tipo mental. ¿Ya? Entonces, ustedes y yo también, que aún creo que estoy joven ya, tenemos muchos más recursos desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo intelectual, ¿cierto? Para poder sobrellevar una cuarentena y un encierro, pero las personas adultas mayores no, ya. Y aquí es donde vienen y se desencadenan una serie de patologías en la población adulta mayor, um, que hace muy difícil para ellos y para las familias poder sobrellevar las cuarentenas. ¿Ya? Um, Profe, no sé qué más. hay, por ejemplo, adultos mayores que vivan, digamos, solos porque quizás todavía sus facultades mentales se lo permiten. Igual yo creo que es importante quizás el apoyo familiar, pues, a que lo puedan visitar, obviamente, con las medidas de precaución necesarias. Quizás porque el tanto tiempo estar solos también va, digamos, a incrementar la probabilidad de que le puedan generar enfermedades mentales, pues, creo Sí, yo, mira, en ¿no? general, cuando hablamos de adultos mayores y de funciones cognitivas y físicas en general, ¿ya? Todo lo que no se ocupa se comienza a atrofiar o a perder. ¿Ya? Entonces, si un adulto mayor no tiene con quién hablar, probablemente la pérdida del lenguaje va a ser mucho más significativa. Si un adulto mayor, por ejemplo, se le dice que no salga del hogar porque está en cuarentena, probablemente la pérdida de la condición física va a ser mucho más significativa. Ujú. ¿Ya? Y eso es algo que después no se puede recuperar, pues es muy difícil poder recuperar. Entonces, eso es algo que en contexto de pandemia no se ha, o sea, se quedó, yo creo que o sea, a modo de opinión personal, se quedó al debe con la salud de los adultos mayores, Sí, yo igual pienso lo mismo. ¿ya? Y que, o sea, si uno prende la televisión, o sea, yo recuerdo porque yo veía noticias hasta hace un tiempo y lo que más aparecía en los titulares en la prensa era de que los adultos mayores estaban muriendo por coronavirus. Y eso es algo que los adultos mayores veían en la televisión, entonces genera mucha ansiedad, temor, pánico, ¿ya? Ujú. Um, Porque les muestra un futuro catastrófico y la verdad es que tal vez se podría haber hecho las cosas de manera un poco más diferente para ellos, ¿ya? Así que la invitación siempre es a reflexionar en torno a ponerse en definitiva en el lugar de ellos, de lo que significa estar en un escenario que no es el ideal. No, no sé si hay más preguntas al respecto. Yo no, profe. No sé, alguien Ahora, más. en general, uno puede, o sea, uno puede tener los conocimientos más avanzados en neurología, en neuropsicología, en estudios de los últimos papers o literaturas, pero yo creo que, y quiero que les quede claro que lo más significativo para el abordaje de personas con demencia tiene que ver con ponerse en el lugar de ellos, con poder apoyar y contener a la familia que está pasando por esta etapa, desde la etapa inicial, explicarles qué es la enfermedad, explicarles, escuchar sus necesidades, los miedos, los temores que pueden tener, ¿ya?
explicarles que, por ejemplo, la figura del padre que tenían ya no va a ser, ¿cierto? Explicarles que probablemente hay que poner más cuidado en algunas cosas, que va a haber que ayudarles en algunas cosas, explicarles que probablemente para algunas cosas va a haber que darle más tiempo, ¿ya? Y explicarles también que hay que ir antecediéndose en algunas cosas. Es normal que ya después el adulto mayor con Alzheimer se vaya moviendo menos, es normal que después le va a costar un poquito más caminar, va a haber que sacar la alfombra del hogar, va a haber que pensar, por ejemplo, en colocar una barrita en el baño, va a haber que pensar, por ejemplo, en que si el adulto mayor era el que primero se levantaba en el hogar a hacer fuego, de que probablemente después ya no va a poder hacer fuego, él va a tener que hacer otra persona que se levante primero, ¿ya? Para que cuando el adulto mayor se levante ya esté la casa calentita. Va a haber que pensar en todas esas cosas prácticas, ¿ya? Porque significa una dinámica, un cambio en la dinámica familiar importante. Y yo creo que la verdad es que nosotros los terapeutas en esta área tenemos mucho que decir, ya, mucho que decir, ya, respecto del abordaje, no tan solo para las personas con Alzheimer, sino que para las familias, respecto de una mirada integral. Así que es por eso que he querido compartir con ustedes tanto lo que tiene que ver con desde la mirada de la neurología, pero además la mirada de lo que significa una perspectiva un poco más social de la enfermedad. ¿Más preguntas al respecto, por favor? Profe, Ujú. yo tengo una consulta. Por ejemplo, ya, ¿cómo uno ¿Me escucha bien? Porque mi internet está medio malo. Sí, perdón, no escuché la pregunta. Ah, ya. Si es que se escuchaba bien. Yo tengo una duda con respecto, por ejemplo, a un usuario o una usuaria que se encuentra en la etapa inicial de Alzheimer. ¿Cómo podríamos trabajar, por ejemplo, lo que es la frustración y la motivación? No sé, por ejemplo, que una persona no quiere asistir a terapia. No quiere asistir a terapia, se siente frustrado por la enfermedad y todo el proceso. ¿Cómo podríamos trabajar en ese caso como en etapa inicial? Perfecto, mira, una interesante pregunta, ¿ya? Eh, en ese caso, o sea, tu objetivo, por ejemplo, es que el adulto mayor participe, ¿ya? Pero lo que yo te podría recomendar en ese caso es que primero te detenga a escuchar sus miedos, los temores, la ansiedad, la angustia que tienes, ¿ya? A preguntarle por qué no quiere participar, a buscar nuevas fuentes de interés, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí pasa un poco, ya uno a veces es un poco utópico al plantear intervenciones como para todos, pero está la posibilidad también de que alguno tenga un cuadro de apatía, que no quiera participar, ya. Y eso es bueno, primero establecer un buen vínculo terapéutico con el usuario para comenzar a remotivar para acceder a los procesos de rehabilitación. ¿Ya? Uno puede usar estrategias desde el modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, entregarle, decirle, ¿sabes qué? Si usted participa, yo después me comprometo a acompañarlo y hacer, no sé, por ejemplo, leerle un cuento, acompañarlo, por ejemplo, a ver un partido, acompañarlo a hacer una compra, acompañarlo a algo que él quiera. Entonces uno así va transando un poco y utiliza diferentes estrategias. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, si usted participa, yo lo puedo acompañar o desayuno con usted mañana. Entonces, todas esas cosas, o lo vengo a ver mañana temprano, todas esas cosas se van haciendo un poco para ir persuadiendo sobre las personas para que puedan participar, pero sí tener presente que cada persona con Alzheimer es particularmente diferente, ¿ya? Y tiene tiempos diferentes, ¿ya? Entonces, jamás presionar nada, sí tratar de persuadir, de inferir, de poder guiar, orientar, proponer, ¿ya? Pero tratar de que la asistencia de una persona no sea como presionada para asistir a una sesión, ¿ya? Profe, yo creo que Ujú. lo que más falla quizá en las personas en general, no solamente los profesionales, porque los profesionales generalmente están como más cerca igual y a veces también falla en ello, yo creo que bastante, es la paciencia con estas personas, porque es difícil igual de repente que una persona te esté preguntando todo el rato lo mismo
como que de cierta forma te tiende a cabrear, por decirlo así. Y yo lo digo Sí. porque yo conozco el caso de mi abuela, pues mi abuela tiene Alzheimer y en mi casa pasa eso, porque las personas que viven con mi abuela no entienden que hay que tener paciencia, aunque ella pregunta 10 veces las cosas, hay que ser amable y hay que responderle las 10 veces si pregunta. Entonces como que de repente siento que eso falla y en los profesionales también. Sí. Ujú. Muy buena acotación, Nicolás. La verdad es que lo que tú dices tiene absoluta razón. ¿Ya? Las personas con Alzheimer tienen en etapas ya más avanzadas preguntar mucho o hacer preguntas reiteradas, ¿ya? Y eso genera muchas veces rabia en las personas que tienen que responder o que están en el contexto cercano. Entonces, jamás perder de vista que es una condición de una enfermedad y que la persona que está preguntando eso no lo hace con la intención de joder ni molestar, sino que lo hace porque no recuerda que se le respondió, ¿ya? Y frente a eso es educar a la familia, tener paciencia, ¿ya? Porque muchas veces cuando pasa que si alguien, si yo tengo Alzheimer y le pregunto 10 veces a Nicolás si grabó la clase, ya probablemente Nicolás en la 10ª vez se enoje conmigo y me rete, ¿cierto? Y ese reto que Nicolás me dé, yo sí lo voy a recordar, ¿ya? Sí lo voy a recordar, sí voy a llorar por eso, sí me voy a sentir mal, ¿ya? Y sí voy a tender a quedarme mucho más callado porque en el fondo me retaron por preguntar algo que yo creía que estaba bien, ¿ya? Claro. Entonces, en ese sentido hay que ser súper cuidadoso y lo otro que hay que tener presente es que las personas con Alzheimer son personas que tienen el derecho que tenemos todos, pues ya el hecho de tener alguna disminución de las facultades cognitivas por una demencia no significa que yo tenga derecho sobre ella, ya eso no, desde el punto de vista de la atribución como física o legal, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que Exactamente. ser súper cuidadoso, ¿ya? Y por eso, o sea, en general, a alguien que le guste, o sea, para trabajar en adulto mayor, te tiene que gustar los adultos mayores, te tiene que gustar las personas con Alzheimer, ¿ya? Y si uno encuentra que no tiene, por ejemplo, la paciencia, o a mí, sabes que no me gusta esta área, es mejor que no se dedique a esa área y se dedique al área que de verdad le gusta, ¿ya? Es una recomendación, o tal vez se puede dedicar a esa área un par de horas, media jornada, ya porque trabajar en un lugar así muchas veces con una completa también es agotador, ¿ya? Pero si a usted le gusta y le motiva y lo hace con alegría y llega todos los días al trabajo con la mejor disposición de hacer las cosas, fantástico. ¿Alguna Profe, otra pregunta? ¿Sí? bueno, yo tengo una pregunta, o en realidad es que es algo igual que, por ejemplo, hay un tema que genera bastante debate, que es el tema de, en el caso del cuidado de los adultos mayores, y sobre todo cuando tienen demencia o Alzheimer, es si se quedan al cuidado de la familia o si lo llevan a una residencia de adultos mayores. Y no sé si, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene Alzheimer, el que se vaya, por ejemplo, a una residencia le puede generar o, digamos, ayudar un poco a progresar un poco más la enfermedad, a que si estuviera con la familia, no sé si será algo como más. Sí, sí, entiendo, entiendo. Gracias por la pregunta, es interesante. Ya. Yo, bueno, hablar de Alzheimer da para hartas cosas. Ya en general, cuando uno pesquisa o visualiza a una persona con Alzheimer, lo que es importante en primera instancia es visualizar los recursos disponibles, la red de apoyo que tenga la persona. Y la red de apoyo que uno esperaría encontrar es más cercana es la familia. Entonces, si la familia está próxima, el adulto mayor es parte de un núcleo familiar, vive acompañado, le presta los cuidados, ¿cierto? Probablemente ese sea el mejor lugar, pero hay casos en los cuales el adulto mayor vive en una familia donde, por ejemplo, hay presencia de otras patologías, hay mucha disfunción familiar, puede haber consumo de alcohol o de droga, hay antecedentes de maltrato físico, claramente ese no es el mejor lugar para ese adulto mayor. Y ahí lo que hay que hacer es buscar la opción de que este adulto mayor pueda estar en mejores condiciones, como puede ser una residencia de adulto mayor. ¿Ya? Entonces, en general, uno cuando ve adultos mayores así, hace el testeo, ¿ya?
en conjunto con el equipo, con la psicóloga, con la asistente social, ¿ya? De ver en qué condiciones está el hogar para tener este adulto mayor, ¿ya? Qué disposición tiene la familia para cuidarlo, para bañarlo, para darle la alimentación, para darle los medicamentos, para atenderlo, para llevarlo a los controles, ¿ya? Y si eso anda bien, fantástico. Tal vez el mejor lugar para él sea ahí. Pero si la familia es muy disfuncional, ya tal como les conté, lo que hay que hacer es buscar alguna alternativa para que este adulto mayor esté en una residencia en mucho mejores condiciones. ¿Ya? Entonces, ahora, el hecho de que esté en una residencia no significa que los síntomas cognitivos vayan a mejorarse, ¿ya? Significa que la persona adulto mayor va a estar en mucho mejor condiciones de salud, que va a estar limpio, que va a estar aseado, que va a tener comida, que se le van a administrar sus medicamentos, que no lo van a golpear, que no lo van a maltratar como uno espera, ¿cierto? Que va a tener un trato digno, ya, eso es importante y eso es lo que uno espera en un hogar de adulto mayor. Y ahora, siempre aparecen casos en la televisión donde no se hace lo que uno espera, ya, y eso también debe ser juzgado, ¿cierto? Y analizado, ya, pero en general eso no pasa en todas las residencias, ya. Profe, lo otro que yo he notado a raíz de eso de que comenta la Paula de quizás llevarlo a un hogar de ancianos o un ELEAM o cualquier centro de adulto mayor, como que hay una carencia de estos centros, porque sobre todo en la región de los lagos, no sé en el resto de las regiones, pero acá hay mucha carencia de eso. ¿Por qué lo digo? Porque hace un tiempo atrás estuvimos buscando hogar de ancianos para una familiar igual conocida porque mi tía no la podía cuidar y fue un trabajo así de meses de buscar y buscar y de ver que se liberara un cupo en algún lugar porque están como todos saturados, po. Entonces Ujú. como que no hay espacio. Concuerdo contigo, ya tal como dije, bueno, en general lo que tú describes ya es la realidad en Puerto Montt, la realidad de la 10ª región y la realidad del país, ya porque residencias para adultos mayores prácticamente en Chile son poquísimas ya y no cubren la necesidad total de la población. Pues entonces es por esto que hace un par de años un grupo de expertos dijo, ¿sabes qué? En Chile tenemos tal cantidad de adultos mayores, en el 2050 vamos a tener todas estas más, ¿y qué vamos a hacer con esto? Entonces, es por eso que hace un par de años se comenzó a trabajar en Chile en un programa que tiene que ver con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el SENAMA, con el Ministerio de Justicia, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, para desarrollar un programa nacional, transversal, que apunte a apoyar a las personas con adultos mayores, y especialmente con demencia, para que puedan tener, por ejemplo, un hogar con mejores estadías, ya mejores residencias, cuidadores más preparados. Hoy día vemos que los cuidadores muchas veces en el hogar no están preparados para atenderlos, ¿ya? Y eso es también responsabilidad de la academia, ya de quienes estamos hoy en día con la misión de poder formar nuevos profesionales, de que ustedes salgan cada vez más preparados, y particularmente en esta área, que va a ser tremendamente necesaria y ya lo es desde ahora en el abordaje. Profe, muchas veces ¿Ya? también aparte del tema de la experiencia de la familia o de los cuidadores como que podrían ser principales, también pasa de que muchas veces no hay tiempo por el tema del trabajo o Ujú, porque también esas personas tienen que hacer otras cosas. ujú, Por ejemplo, un empleador no te va a entender que tú tengas que estar media jornada fuera de tu trabajo para cuidar ujú, a tu papá, a tu mamá, pues, y eso también es algo que yo creo que tendría que ser más ujú. flexible en cierta medida. Así es, porque en el fondo lo que tú dices, la, la demencia trae consigo un tema económico importante de la familia, ¿ya? Uno puede tener la disposición a cuidar al adulto mayor, pero eso va a significar menos ingresos para mí o menos ingresos para mi núcleo familiar, ¿ya? Entonces, y ahí hay que buscar la estrategia de cómo poder hacerlo, ¿ya? Entonces, desde las políticas se tiene que impulsar y desarrollar ya estrategias tendientes a poder sobrellevar este tipo de dificultades que se está viendo. Hoy en día es súper, o sea, yo no sé, pero cada vez más frecuente poder ver adultos mayores en condición de calle, en condición de pobreza, entonces, y eso la verdad es que no puede ser porque, tal como les dije, el Alzheimer se presenta
de una manera mucho más significativa en los niveles de estratos sociales más bajos. Entonces, quienes están más expuestos son las personas con menos recursos. Entonces, es donde especialmente se deben de enfocar los esfuerzos para poder sobrellevar la enfermedad. Claro. Ujú. Sí, es verdad, profe. Profe, Sí, pero esta problemática o sea, que se evidencia en la escasez de estos centros, ¿no estará como enfocada en que siempre se dan como preferidos cuidadores particulares? O como esa elección de cuidadores particulares también puede estar como a la inversa, o sea, como la carencia de centros, de cúpulas de no, centros, como decía no. Nicolás. Sí, mira, gracias Felipe. Mira, yo creo que en general las deficiencias de hogares y de centros para adultos mayores pasa primero porque tienen costos importantes, ¿ya? Entonces, no se van a crear ya centros de adulto mayor si no son una prioridad para el Estado. Pues entonces, de cierta manera, quienes hoy día son referentes en Chile para ver demencia y adultos mayores, tienen la bandera de lucha para mostrar la necesidad. Entonces, si uno muestra la necesidad, lo que uno espera es que el Estado diga, ya, ok, entonces aquí hay algo que está pasando y algo que yo tengo que hacer al respecto, pero en el fondo, así se comporta un poquitito el sistema. Ya uno muestra la necesidad y el Estado toma o ve una solución para esa necesidad. Pues entonces, y eso lleva tiempo, ¿ya? Eso lleva tiempo porque significa información, análisis, levantar información a nivel regional, provincial, ya significa hacer algunos conteos, pesquisar los recursos, establecer mesas multisectoriales, buscar a los profesionales que se dedican al área para poder escribir información, ya entonces es un trabajo bonito, pero que es harto trabajo. Y Profe, en el fondo así se hace para poder ir levantando estos centros, ¿sí? yo creo que el tema demográfico igual tiene harto que ver, pues, a lo que nombraba usted antes del envejecimiento de la población en Chile, porque cada vez es mayor, como que la pirámide se está invirtiendo y cada vez hay menos mano de obra, por decirlo así, que sustente al adulto mayor. Pues, entonces, claramente tampoco no se va a poder quizás hacer todos los centros que uno quisiera. Y bueno, en verdad como que hay muchas carencias y no sé, yo espero que la situación se arregle, pero lo veo difícil. Algo que es significativo y yo creo que sí se ha tomado conciencia tiene que ver con, primero, con que mi envejecimiento va a estar supeditado en gran medida al estilo de vida que yo tenga ya previamente. Entonces, hoy día se habla del concepto de reserva cognitiva. ¿Qué significa todos aquellos elementos que van a hacer que mi función cognitiva esté más o menos preservada para la etapa de senescencia? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la lectura, la actividad física, la participación en grupos sociales o de autoayuda, el tener los años de academia, ya son Claro, recursos protectores del envejecimiento y de la función cognitiva. hay que Y trabajar en eso. sí, entonces, si uno quiere pensar, o sea, yo creo que, mira, en general hay que establecer objetivos como a corto plazo, y lo que a corto plazo es, por ejemplo, podría ser solucionar el tema de los hogares y residencias para adultos mayores, y algo a largo plazo tiene que ver con educar a la población respecto de hábitos y estilos de vida saludables, ¿ya? Que permitan no tan solo mantener las funciones cognitivas en la etapa del envejecimiento, sino que además mantener las funciones físicas, porque la premisa es todo lo que le hace bien al cuerpo, le va a hacer bien al cerebro, ¿ya? Claro. Ujú. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. No sé, profe. Ah, diga nomás. No sé quién habla. Sí, perdón. Sí, yo tengo una consulta. O sea, es principalmente por saber si existe algún tipo de enfermedad de Alzheimer que se caracterice por tener un desarrollo mucho más en tiempo, mucho más rápido. Sí, ya. Buena pregunta. La enfermedad de Alzheimer que se inicia antes de los 60 años tiene una evolución que es mucho más rápida. Pero me refiero, por ejemplo, si a una persona le da, no sé, es que lo pregunto
tuve un caso muy cercano a mi abuelo. Y mi abuelo en menos de un año perdió toda su funcionalidad. Desde que comenzó con pérdidas muy pequeñas de memoria hasta que en menos de un año perdió hasta el habla. Sí, Entonces, ahora, claro, ujú, nunca sí, quisieron ahora, como diagnosticarlo como Alzheimer. pues, o sea, probablemente sí, o sea, que para hacer un diagnóstico de Alzheimer hay que llevar al adulto mayor ya como un médico especialista que además se especialice en demencia, ¿ya? Entonces muchas veces pasa que son mal diagnosticados, ¿ya? Ah, pero hay la evolución del Alzheimer eh, es bien variada. Tiene una evolución que puede ser rápida, que puede ser lenta. No todas las evoluciones son iguales, ¿ya? Muchas veces en los hogares uno pesquisa que algo está pasando, pero cuando ya los síntomas son muy evidentes y hay una pila de cosas que ya se han perdido, ¿ya? Ah, y Sí, suele porque pasar siempre eso, pero... que son como de 3 o 4 años de evolución normalmente, que es Sí, como pero la... en el fondo lo que yo digo es que la familia muchas veces pesquisa los cambios mucho más tarde, ¿ya? Pesquisa cuando ya hay conducta agresivas, conducta suicida, pesquisa cuando ya está demasiado enojón, ¿ya? Pero antes de eso hay una serie de cambios que prácticamente pasan desapercibidos. Ah, ya. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Entonces, eso puede ser, pero tal como tú dices, Araceli, el origen de la evolución, la verdad es que no todos son iguales. Hoy día se reconocen como dos variantes de Alzheimer, una variante que es más frontal, que tiene que ver con las cosas más conductuales, y una variante que tiene que ver más como con el desempeño y la funcionalidad, ¿ya? Nos faltó hablar de demencias frontotemporales, nos faltó hablar sobre sí, demencias frontotemporales, un poco de demencia de Parkinson o demencia de enfocarme a las demencias tipo Alzheimer porque es lo más prevalente hoy en día en la población. Que voy a hacer ya, en lo que queda del día o mañana en la mañana, voy a compartir con su delegada un video de la doctora Chaletsky que habla un poco sobre la demencia de Alzheimer, que dura como 7 minutos, que está súper bueno, ¿ya? Y el día de mañana vamos a hablar y ver algunos test para evaluar funciones cognitivas, ¿ok? Profe, nosotros, o sea, claramente no podemos diagnosticar, pero si tenemos sospecha de algún usuario en el EAM en un futuro, o de un mismo familiar o de algún cercano que pudiera tener esta enfermedad y le aplicamos el test, ¿podemos derivarlo a un neurólogo para que confirme como la sospecha, por decirlo así, o a un especialista? Sí, puede, ya entonces, si usted le aplica un test, hace un informe, le dice antecedentes generales, paciente Juanito Pérez, edad tanto, ya, paciente residente en hogar, ¿cierto? De adulto mayor, XX, domiciliado tanto, se aplica test de funciones cognitivas, donde el día tanto, donde se observa que tras la aplicación obtiene tales resultados en relación a esto, por ejemplo, se deriva para evaluación diagnóstica, ya, y usted coloca los resultados del test. Usted no va a diagnosticar, pero coloca los resultados del test y agrega otras cosas más de desempeño, de ABDs, que son importantes, de hábitos, de rutina, Claro, y todo lo que usted considere. Pero sí, hace el informe y lo envía al neurólogo, y eso le va a servir al neurólogo para poder diagnosticar mejor. interesante, gracias, profe. ¿Ya? Y eso se hace, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, podemos finalizar la cátedra hasta acá. Ya, le hago una consulta. ¿Ustedes las clases las suben a un Gmail o no? ¿Cómo lo están haciendo? Profe, la subimos como a YouTube, pero oculto, con link oculto. O sea que todos los que tienen el link pueden ver la clase. Ah, fantástico, fantástico. Eso no lo sabía. Ya, se lo agradezco. Yo no sé usar eso YouTube, pero para el próximo semestre ya voy a aprender. ¿Ya? O me pueden enviar el link y así yo voy aprendiendo también. Sí, Eso. es fácil, profe. De hecho, un día le podemos mostrar, si quiere, le mostramos pantalla y le mostramos cómo se hace si no es tan complicado. Ah, Toma un par de fantástico. minutos. Le voy a parar la palabra a don Nicolás para que me muestre cómo se hace. Bueno, no hay problema. Eso, nos vemos mañana, ya todos y todos invitados para ver
test de funciones cognitivas, ¿ya? Y voy a compartir algunos artículos de demencia también para que puedan revisar. Un abrazo grande para todas, para todos. Gracias, Romina Cabrera, por el like y que tengan una buena tarde todas ustedes. Gracias. Bueno, profe, que esté muy bien. No se olviden de la tarea enfermedad de Pick, síndrome de Korsakoff, ¿ya? Y nos vemos mañana. Chao, Nos chao. vemos, chao, chao. Que esté bien. Chao, nos vemos, que estén muy bien.